coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Martín, te saluda acá, Julián Saúd, Fabián Wallman en la M530. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bárbaro. Qué lindo hablar con vos. ¿Cómo estás tanto tiempo? Bien, por suerte todo bien. Bien. Bueno, tenemos dos temazos, así que ¿por dónde querés arrancar? ¿Arrancamos por el SWAT? Dale. ¿Había swap o no había swap con Argentina? Me marean esta Sí. gente. Sí, es que, bueno, al final lo importante es que había efectivamente una situación en la cual Estados Unidos estaba dispuesta a ayudar a Argentina. Creo que en un principio, si no hubiese sido por la ley Guzmán, que te obliga a pasar por el Congreso para tomar un préstamo, hubiese sido directamente un préstamo. Pero bueno, se tomó el formato de swap porque se acuerdan lo que era el Congreso antes de las elecciones, totalmente adverso a Milei, le votaban leyes en contra con 2/3 incluso de las mayorías, entonces bueno, se eligió ese lado. Entonces, pero el swap no es por los 20.000 millones que se había hablado, es otro de los montos. Claro, son dos cosas. O sea, el swap en sí se dijo que, a ver, primero que nada hay mucha confusión. No mucha confusión, pero también el gobierno ayuda a eso, en el sentido que no queda muy claro todas las operaciones que hacen, sobre todo las que hacen con el Tesoro y sobre todo los que hacían después con el Tesoro de Estados Unidos. Los datos que se tenían muchas veces eran por economistas que empezaban a mirar y a chusmear lo que pasaba en las cuentas bancarias y de esa forma se empezaba a resolver las preguntas de dónde venía la plata. Pero el gobierno en sí nunca aclaró nada. ¿Se acuerdan que incluso había que esperar la conferencia de prensa de Scott Bessent para ver efectivamente qué estaba pasando? Es decir, que en Estados Unidos mismo ayudaba un poco a que nosotros tengamos un poco más de información de lo que pasaba. Había efectivamente 20.000 millones de dólares del swap, que se supone que de los cuales se usaron un poco más de 2.000, y después lo que se había hablado eran otros 20.000 millones de dólares que se iba a juntar entre los bancos para pagar las distintas deudas que tiene Argentina todavía, y que los bancos al fin y al cabo retasearon, y dijeron, bueno, después de las elecciones dijeron, bueno, no necesitan esa plata, medio que se fueron saliendo de ese embrollo, y Caputo empezó a cancherear de que bueno, se iba a pagar tranquilo la deuda que había, y bueno, es lo que ocurrió esta semana. Terminamos al final pasando la gorra efectivamente a los bancos, no por 20.000 millones de dólares, sino por un repo por 3.000 millones de dólares para pagar una deuda de 4.300, que bueno, terminó siendo más problemático para el gobierno que de lo que debería, y digamos, no canchereó para nada, sino que la verdad que fue más un cierre sobre la hora, y mucho más complicado de lo que lo que aparentaba. Martín, ¿qué tal? Fabián Wallman te saluda. Pero, ¿en qué quedamos? Toto Caputo dijo que odiaba Wall Street. Sí, bueno, armó una especie de teoría de la dependencia financiera, muy sui generis, a lo último diciendo que bueno, al fin y al cabo, si no nos querían prestar, igual no queríamos su plata, ¿no? Una cosa así tipo el Chavo del Ocho, porque obviamente la gran tema es que generalmente ¿qué pasa con los países? Cuando vence un bono lo reemplazás por otro bono y ya está, y eso es la famosa frasecita de tener acceso a los mercados, que generalmente todo Brasil, todos los países tienen eso, con lo cual un vencimiento de deuda no es nada, es anecdótico para decir, y no se habla en las radios, simplemente es una cuestión muy técnica que no tiene tanta relevancia. Pero bueno, acá todas esas cosas tienen tanto efecto comunicacional, porque sí, si no se paga estás en default y tenés que juntar la plata porque Wall Street no tenés acceso a los mercados, entonces efectivamente pasó un poco terminó siendo una no noticia, ¿no? Porque se pagó lo que se tenía que pagar. La noticia fue un poco el cómo y toda la atención anterior de que todos preguntaban, bueno, cómo iban a hacer eso, y los terminaron cerrando 2 días antes. La otra noticia tiene que ver con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur sobre un acuerdo. Sí. Recién comentábamos al aire, porque esto es otra noticia en desarrollo, no paran de llegar las noticias
que tiene este tema que ya lleva 25 años, por lo menos. 25 años, 1999. De negociaciones. Decíamos, pero Macron se retiró. Vos me decías, no, Macron ya firmó. No, Macron no firmó, se opuso junto con, bueno, Bueno, puede ser, no. junto con Hungría, pero de los 25 países, 21 lo firmaron. Ahora, bueno, pero ¿hay acuerdos si hay 21 y los Sí, otros no? Sí, se tiene la mayoría de los votos, 65%. No, ahí hay un tema que me legulé yo, es que primero el Consejo Europeo, que eso sería el Poder Ejecutivo, lo tiene que aprobar. Y es esa aprobación, como ustedes dijeron, por países de los 21 de 25, creo que quedaban fuera Francia, Polonia, y creo que Hungría, Rumania, una cosa así. Sí, y todos los demás votaron a favor. Y después ese proceso tiene que ir al Parlamento Europeo, que lo tiene que terminar de aprobar, y ahí se supone que se va a aprobar ampliamente, salvo va a haber algunas cosas raras en las cuales, por ejemplo, los socialistas de todos los europeos socialistas van a votar a favor, salvo los socialistas franceses, ¿no? Y ese tipo de cuestiones. Pero con lo cual ya está súper encaminado, eso queda claro, es una cuestión de esperar un poquito a que todo se apruebe. Lo que sí llamó la atención es que la primera vez que se aprueba un acuerdo de libre comercio, no por unanimidad, es decir, que necesitaste una mayoría, aunque aplastante obviamente, pero una mayoría al fin, y eso también es un síntoma de todo lo que está pasando desde Venezuela a la fecha, yo les diría el cambio de percepción respecto del orden mundial o desorden mundial, como lo quieran llamar, y cómo Europa empieza a jugar ahí en ese... ¿Y cuál es el cambio que hizo que se pudiera llegar a un acuerdo? ¿Qué fue lo que cambió para que ahora sí haya acuerdo? A ver, los franceses están muy en contra, todos los franceses, todo el espectro político francés está en contra del acuerdo con el Mercosur. Allá hay muchísima movilización de los campesinos, sobre todo los pequeños campesinos, obviamente, que sería como que ellos, la Federación Agraria acá, o sea, incluso a niveles mucho más chiquitos, porque un campo de Federación Agraria, de un muchacho de Federación Agraria acá, allá para lo que es Francia sería un latifundio, ¿sí? Todo obviamente en su dimensión. Y esos chiquitos son los que más le temen un poquito, los pequeños campesinos en Francia son los que más movilizan y más le temen a todo esto. Ahí, según lo que, a ver, corregime si estoy equivocado, según lo que entiendo, pasó que a través justamente de von der Leyen y la Comunidad Europea consiguió que le repongan una cantidad de subsidios directamente a Francia, Italia, y de esa manera aceptaron fundamentalmente los italianos, que eran los más que más se rehusaban. Giorgia Meloni pareciera que tuvo una política bastante inteligente en ese sentido y consiguió la guita que le permite aguantar a pesar de que entre y que sostengan los subsidios. Sí. Efectivamente, todo esto, estas movilizaciones que hubo en las últimas semanas, generó que haya negociaciones, de que haya efectivamente ganancias para la agricultura francesa, entre otras la famosa PAC, ¿no? Política agrícola francesa, que se termina, se supone, un par de años, que en verdad no se termina, simplemente cambia de nombre, pero Francia fue pidiendo cada vez más dinero para aceptar un poquito o para terminar en esta situación que estamos. Ahora, lo que siempre planteamos desde la Argentina con estos, o por lo menos yo me acuerdo históricamente, con estos acuerdos de libre comercio, es que efectivamente son absolutamente contrarios a la posibilidad de un desarrollo de la industria nacional, porque nosotros le vamos a tratar de seguir vendiendo materias primas, que de hecho es a lo único que apuesta a Milei, porque está destruyendo la industria, y no hay perspectiva de que efectivamente le podamos hacer un desarrollo productivo para la nación en este contexto. Este mercado de 700 millones de personas que se habilita, 420 en Europa y 300 en la Argentina, 300 en América Latina, ¿es beneficioso para la Argentina? No es beneficioso, porque sobre esto lo que se fue sumando también es que iba a haber regulaciones ambientales, y obviamente ahí en los ambientales aparece toda la cuestión de la soja nuestra que se hace con
genéticamente modificada. Entonces todo ese paquete entra un poquito en las críticas que tienen los ambientalistas a ese acuerdo. Se terminó efectivamente generando algunos agregados al acuerdo sobre este tema, con lo cual los límites incluso a exportar ese tipo de productos es más complejo, y obviamente el seguimiento que tienen los europeos de todo lo que es bovino es mucho más fino del que tenemos acá, con lo cual viste cómo es, si la norma la ponen ellos y vos la tenés que cumplir, si ellos no quieren que vos exportes, simplemente te van a empezar a inventar cosas para que vos no les vendas a ellos, con lo cual es muy probable que en verdad termine siendo más deficitario de todo esto para nosotros, que no le podamos, y es mucho más probable que nosotros empecemos a importar alimentos europeos, ¿no? Latas y todo ese tipo de cosas, a que ellos nos compren mucho más de lo que nos compran hasta ahora. Martín, veremos un poquito. Veremos, hay que esperar. Martín, muchas gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Martín Burgos, economista, coordinador del Departamento de Economía Político del Centro Cultural de la Cooperación, por esta noticia que es que habría acuerdo para llevar adelante las relaciones comerciales entre lo que es el Mercosur y lo que tiene que ver con Europa. Pero todavía falta todavía que tiene que ser refrendado por la Eurocámara. Y ahí tampoco está claro. El lunes se puede firmar el acuerdo. El viernes que viene. ¿El viernes que viene? Acá el 17. Está pero todavía hay 150 eurodiputados que están en duda, que no recuerdan la justicia. No, está bien, ahí lo que hacían la cuenta en todo, estoy de acuerdo con vos que hasta que no está, no está. Tranquilo. Pero hablan de un 65% que de seguramente votos a favor lo van a tener. El punteo, el poroteo previo parece que lo tienen. Bueno, pero todavía no está. Sí, claro, hay que llegar hasta ahí. Hay que ver qué hacen los franceses, porque esto es lo que puede arreglar. ¿Te imaginas Francia prendida a fuego mañana? Sí, puede ser. De hecho, lo que veía justamente en las noticias era un tractorazo en la Torre Eiffel y otro en tierras de Guadalajara, en España. Vamos adelante, porque sigamos. El verano no nos espera. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.